así que si os parece vamos a empezar con el primer taller, que como sabéis pues va sobre la protección de datos y acceso a la historia clínica para investigación. Para ello vamos a contar con Juan Díaz García, que es el delegado actual de protección de datos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Bueno, él es auditor certificado del Sistema de Información, es gerente certificado en Seguridad de la Información. Además, es miembro del Comité de Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía y, bueno, es docente en cuestiones de protección de datos en diferentes másteres y cursos. Así que, nada, darte las gracias por aceptar la invitación y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer a todos vosotros que estáis de manera presencial, como es lógico, y a todos los que están en virtual, el que esta tarde podamos compartir un ratito sobre este tema, porque además también de primera mano y sé un poco las cuestiones, la trascendencia que tiene. Y como es lógico, agradecer a la propia Escuela Andaluza de Salud Pública que aloje la posibilidad de hacer este tipo de apoyo a todo lo que es la estrategia de bioética y en especial en la ética de la investigación. Y desde luego también quiero agradecer a los compañeros del Comité de Ética, que alguno está esta tarde, y sobre todo a su presidente, Mariano, y al secretario, a Joaquín, el hecho de que también podamos compartir tanto hoy como mañana información que cada vez consideramos que puede ser trascendente e importante. Yo voy a hacer una pasada, aquí tenéis un poco... con la rueda de rota. Voy a hacer una revisión relativamente rápida de una serie de conceptos que tal vez los tengáis en algunos de vosotros en vuestro día a día, en posibles problemas, y sobre todo lo que queremos hacer es, no hay mucho tiempo, fijaros que también comentaré un poco al final, que normalmente manejamos conceptos que a lo mejor son no difíciles de entender, porque también vosotros que estáis participando o tenéis interés, tenéis un nivel alto, pero a veces es difícil de encajar las piezas y las percepciones desde diferentes sitios. Entonces, bueno, este es un poco el índice. Como es lógico, tengo que hacer una revisión que no hace falta que... Pero simplemente recordar que especialmente el Reglamento General de Protección de Datos también vino a redefinir una serie de conceptos. No me voy a parar mucho en ello, pero fundamentalmente el concepto de pseudonimización que aparece en muchos de los puntos o de, entre comillas, soluciones de los que podemos abordar, ¿no? Entonces, tanto los datos biométricos, cuando los define especialmente, es porque son tratamientos de datos que tienen especialmente riesgos o son trascendentalmente importantes. Recordaros la figura, lo digo porque esto, cuando estamos hablando de cumplimiento en materia de protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos definen estas tres figuras que son después clave a la hora de entender incluso las relaciones de los ensayos clínicos o cuando tenemos en un proyecto quién participa con quién y dónde está, ¿no? Entonces se habla del responsable del tratamiento, después veremos una diapositiva mucho más aterrizada, por ejemplo, para un caso de uso en los ensayos clínicos. Pero teóricamente, si no trabajamos en el SAS o si trabajamos en la administración pública o trabajamos en la Escuela Andaluza de Salud Pública, siempre es la organización que te ampara el responsable, si eres un empleado público, ¿no? Porque también podrías trabajar a nivel privado y hacer investigación privada, ¿no? Pero la figura del responsable del tratamiento fundamentalmente es quien define los fines y los medios para procesar esa información, ¿vale? Sabéis que antiguamente se hablaban de ficheros, actualmente se habla con el concepto de tratamiento, casi son equivalentes toda la terminología que se utiliza. Después aparece la figura precisamente la del delegado de protección de datos, que en la antigua reglamentación europea ya existía esa figura, pero en España hasta el nuevo reglamento, hasta 2016, no se ha puesto en marcha. En otros países, en Alemania sí existía anteriormente ese, donde realmente actúa como controlador interno de las organizaciones de apoyo. Fundamentalmente lo que da es el apoyo de cara a la adecuación, ¿de acuerdo? Y te sirve también, no voy a pararme mucho en los detalles, pero sirve como puente entre lo que se llaman los órganos de control y la propia o administración o empresa
de tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos requerimientos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que es el órgano en Andalucía, pues nos lo envía directamente al delegado y el delegado, por decir, lo reparte internamente en la organización y vela porque los plazos, porque todo el mundo responda y también apoya a esas respuestas que sean correctas, ¿no? Y os puedo decir que, por ejemplo, en materia de investigación, pues no hemos tenido ninguna incidencia, ni ningún requerimiento, ni ninguna denuncia. Lo digo que en ese sentido también es tranquilizador. Y por otro lado existe la figura del encargado de tratamiento, que es cualquier empresa que trabaje para nosotros. Es decir, yo en investigación puedo hacer, por ejemplo, puedo recopilar unos datos, pero para hacer una analítica puedo encargarla a un laboratorio externo, ¿no? Pues esa figura de ese laboratorio y la necesidad de un contrato, aunque maneje esa información, sería la figura del encargado de tratamiento. Y o para imaginaros hoy en día que está de moda que si hago tratamientos Big Data y tengo que hacerlo y procesarlo en la nube de tal empresa, pues esa empresa actuaría como encargada de tratamiento. Entonces ese marco legal de los encargos de tratamiento tiene también mucha trascendencia por la regulación que tiene. Hay unos principios que el reglamento incorporó, el nuevo reglamento europeo de protección de datos incorporó, que son lo que se llama protección de datos desde el diseño, es decir, desde antes de diseñar incluso, fijaros que cuando ahora veremos, incluso antes de, se tendría que plantear que cuando yo estoy pensando un proyecto de investigación, cuando me tiene que establecer cuál va a ser el mecanismo de recogida, cuáles van a ser los tratamientos, dónde los voy a almacenar, darle esa visión, decir, de anticipadamente tener en cuenta todos los aspectos que después me pueden dar problemas, ¿no? Entonces se habla de las medidas de seguridad desde el diseño y también la protección de datos, ¿no? Es decir, sobre la recopilación de los datos, la extensión, cuánto tiempo lo voy a almacenar. Fijaros que por ahí hay estrategias del marco de reutilización de datos a nivel europeo. Es decir, que hay varias estrategias que tienen que tener en cuenta en dónde nos estamos moviendo o en la posible reutilización de la propia información de un proyecto para otro proyecto posterior, ¿no? En fin, no me voy a parar mucho porque prefiero que incluso de las dudas que vayan surgiendo y como voy a tener acceso a la información y tener un poco las ideas claras. Simplemente recordaros que una de las cuestiones es que hay una prohibición expresa precisamente en el artículo 9 del Reglamento Europeo de tratar datos que sean especiales, tratamiento de datos especialmente, llamémosle, sensibles o protegidos, y por ejemplo, que sean de tipo genético. De eso. Y hay unas excepciones respecto a ese tratamiento de datos, o sea, por defecto está. Entonces, cuando nosotros tenemos el consentimiento del interesado o estamos en el marco de salud pública o para fines de investigación, tenemos 3 habilitaciones que nos permiten. ¿De acuerdo? Y también lo que se llama la parte de licitud de ese tratamiento puede ser basado en ese consentimiento expresamente, puede ser una obligación legal o puede ser intereses vitales, por ejemplo, en las actuaciones de, imaginaros, del 061 o de interés público, perdón, o del interés público, como ha podido ser el COVID en ese sentido, ¿no? Entonces este sería como, siempre se juega tanto con el artículo 6 como el artículo 9 en qué marco nos estamos moviendo. Después simplemente también recoge que el reglamento, sabéis que tiene una serie de artículos y previamente tiene unos considerandos. Son como unos preartículos donde justifican el por qué se toma ese criterio, esa decisión. Es decir, serían las bases precisamente para que ese articulado sea válido. Entonces aquí tenéis una serie de considerandos desde el 159 que regula, por ejemplo, que el consentimiento sea de manera amplia. Acordáis que antiguamente teníamos unos criterios respecto a que los consentimientos eran finalistas, ¿no? Y ahora, precisamente, en el considerando 159 del reglamento, habla de la posibilidad de ampliar, ¿no? y de dejar áreas, ¿no? Eso también se recoge después, se transpone en la Ley 3/2018, en la LPD-GDD, ¿no? Que es de diciembre de 2018. También se habla de la posibilidad de combinar registros, se habla de la investigación científica, del beneficio para las personas y la sociedad en su conjunto, o el tema del consentimiento para determinada área de investigación, ¿no? O sea, que realmente el propio reglamento, también el manejar información para la investigación,
también le da, no me voy a parar porque hay que leerse el considerando para entenderlo completamente, pero un poco para que tengáis la idea clara. Y simplemente una de las cosas que siempre suele hablarse de los plazos, fijaros que la ley de investigación biomédica no está derogada y sigue en vigor, como es lógico. Entonces hay ciertos plazos como los que se recogen aquí o incluso en la Agencia Española del Medicamento respecto a los ensayos clínicos que sigue estando, porque una de las cuestiones que siempre hay que tener en unos sitios está registrado y en otros no, y en otros se hace por una analogía sobre el concepto de plazos de conservación, que es un elemento que siempre en el marco de protección de datos es como decir, ¿y cuánto te duran los datos? ¿No? Eso siempre es como llamémosle una garantía para que no estén indefinidamente tratándose, ¿no? Después, recordaros que hubo un cambio importante precisamente con esta disposición adicional 17ª de la Ley 3/2018, de la Ley Orgánica, la Ley Orgánica de Protección de Datos, en donde se transpusieron de esos considerandos un poco el cómo la habilitación que tienen los Estados miembros para establecer garantías especiales o tratamientos especiales. Y entonces hay gente que dice, jurídico fundamentalmente, que habla de que a lo mejor se tenía que haber remozado lo que es la propia ley de investigación biomédica, pero se incorporó aquí específicamente para tratar datos de salud y precisamente con el tema de fines de investigación. Entonces, precisamente el concepto de donde recoge el tema del consentimiento para áreas de investigación, habla de utilizar datos pseudonimizados. Fijaros que el reglamento habla de datos pseudonimizados y no se hablan de datos codificados. Acordáis que en la ley 14 se habla de datos codificados, tanto reversiblemente o irreversiblemente. Pero al final a mí no me gusta utilizar la palabra codificado porque cuando tú hablas con, entre comillas, el personal sanitario, cualquier cosa es codificar. Me refiero a establecerlo en un rango, quitar los outliers, ponerle, no sé, igual ponerlo con el código CIE, es codificar, pero no equivale a pseudonimizar. Entonces, el término codificar, que incluso el actual, sabéis que Farmaindustria, junto con la Agencia Española de Protección de Datos, sacó el código de conducta de Farmaindustria para el tema de investigación. Entonces siguen mezclando y utilizando ambos términos, pero a mí el concepto de codificar es demasiado neutro y puede dar lugar a confusiones, ¿no? Y ahora, si habláramos de ensayos clínicos, pues estaría mucho más específicamente. Entonces, precisamente en este apartado D, habla de que yo puedo tratar datos para fines de investigación sin el consentimiento del paciente si los pseudonimizo, pero añadiendo una garantía. Pseudonimizar, imaginaros, si yo tengo el CMBD, lo digo por hablar de un conjunto de datos finito y concreto que todos lo podéis, entre comillas, conocer, ¿no? Pues, por ejemplo, está el número de historia clínica, ¿no? Si yo ese número de historia clínica lo genero o un número, imaginaros que es un conjunto finito y pequeño y ponéis paciente 1, paciente 2, paciente 3, eso ya es pseudonimizar, porque rompemos el vínculo con el número de historia real, ya sea el NUSA o el DNI o cualquier otro identificador, ¿no? Que no fuera único. Y a veces cuando haces procesos automáticos se hablan de modelos de pseudonimización y hay un manual de la agencia sobre lo que se llama algoritmos de hash, de resumen, para pseudonimizar. Pero eso es para las máquinas, porque cuando yo hablo de un hash son numeraciones muy largas, que estamos hablando de cadenas de 64 caracteres, 200 caracteres, que picarlo a mano. Eso equivale a lo que habéis visto cuando recibí un enlace de la videoconferencia, al final recibí un hash, ¿no? Cuando recibí algo único para autenticar, recibí un hash. Pues ese hash la idea es que sea único e irrepetible. Pero en fin, esa es una de las posibilidades. Otro concepto es que para que eso se pueda utilizar, pues que haya una separación técnica y funcional. Es decir, desde la fuente de datos al investigador, el investigador no puede hacer ese proceso de separación, sino que sea, llamémosle, quien provea de los datos, el que haga y asume, sobre todo porque es el que va a tener la llave de reversibilidad. Sabéis que en casos de investigación es necesario volver y quien custodia esa llave sería precisamente, ahora veremos, ¿no?, en otra diapositiva. Y sobre todo el que los datos solamente los acceda el equipo de investigación y que también se comprometa a no utilizar técnicas de reidentificación, ¿no? Y que adopte pues, medidas de seguridad
para evitar el acceso. No me paro un poco porque otro de los elementos clave de esta disposición es que recoge el concepto de que para tratamientos que tienen especial gravedad, ¿no? Pues la necesidad de realizar una evaluación de impacto. Una evaluación de impacto es lo que se llama un análisis de riesgo en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Y ese análisis de riesgo es que incluso hay un modelo previo como para ver si es necesario o no hacer esa evaluación, es con detalle para ver qué consecuencias puede tener para las personas, los pacientes, en el caso de que las medidas de seguridad no se aplicaran correctamente o se filtrara la información o se utilizara para cualquier otro uso. En fin, estos son un poco los criterios en el sentido respecto al uso de los datos pseudonimizados, ¿no? Y sobre todo habla de que el comité de ética tiene que dar el visto bueno para que se puedan utilizar ese tipo. Recordar simplemente también que en 2019, porque voy siguiendo también un poco históricamente la información que no es de utilidad, en 2019 el Comité Europeo de Protección de Datos pues precisamente hizo el dictamen 3/2019, aunque es para ensayos clínicos, pero recoge también el hecho, varias aclaraciones, que está muy interesante y por eso lo traigo, pero sobre todo también en las consideraciones de la posibilidad de que hay más habilitaciones que el puro consentimiento para tratar los datos. A veces eso sería largo de explicar, pero simplemente abre un poco más el camino, sobre todo para la administración pública o para las organizaciones, tengan capacidad de investigar, entre comillas, con independencia de que el sujeto dé el consentimiento, ¿no? Es como abre más un poco la puerta en el marco de la potestad pública, de salud pública, en el sentido de controlar esa información. Es interesante. Y vamos a una de la resolución que tiene bastante trascendencia y que también ha venido un poco a lo que se llama y que tiene que ver con la consideración que sería de gobernanza de la información. Es decir, cualquier organización, hablo del Servicio Andaluz de Salud o del Sistema Sanitario Público, tiene que tener unos criterios de lo que se llama gobierno del dato. Y eso no se suele hacer y vamos como un poco a traspiés, ¿no? Que es un poco tener una estrategia, qué información tenemos, qué uso se le puede dar, qué va a ocurrir. Sabéis que, por ejemplo, en Cataluña hace unos 5 o 6 años apareció un proyecto que se llamó Padris, después BIS Plus, donde incluso se quedó y se alarmó la sociedad en el sentido que si era para vender datos de tipo sanitario y que incluso pues, se llegó a parar, después se ha vuelto a retomar, después se ha centrado que solamente era acceso por parte de las propias administraciones públicas o las universidades vinculadas y se planteaba como posibles usos. Entonces, en 2021 se estuvo trabajando y entiendo que fundamentalmente también, tanto por Consejería como el Servicio Andaluz de Salud, respecto a tener un poco un criterio inicial y que esto incluso tiene que desarrollarse más, fue esta resolución. Fundamentalmente era para establecer un poco el procedimiento de uso de la información sanitaria. Lo digo porque seguro que en vuestros comités os llega el hecho de, y lo comentaré más rápido, en el sentido de, teóricamente, hay proyectos que realmente no son proyectos de investigación, sino son proyectos de extracción de datos de diferentes comunidades autónomas y sobre todo para el mercado comercial, ¿no? Eso sería un poco el resumen, ¿no? Entonces, eso también cuesta discernir si nos estamos encontrando en un proyecto de investigación o estamos recabando información. Se habla, como es lógico, de que personas o solicitantes pueden recabar y fundamentalmente el marco, llamémosle público que tenemos, ¿no? O en el marco de las propias universidades con los equipos conjuntos de investigación, en fin, no hay problema, ¿no? Y sobre todo lo que se evita también cualquier posibilidad de que cualquier vía externa pueda acceder a la información de manera descontrolada, ¿no? Y en este comité hay una serie de información que se solicita, sobre todo el que previamente se haya visto el visto bueno del comité de un CEI correspondiente y sobre todo el hecho de que fundamentalmente que está orientado para datos pseudonimizados, ¿no? La orientación. Y también, como más de un compañero ha preguntado, dice, bueno, pero siempre también podría ser para datos prospectivos, no retrospectivos, podemos tenerlo y aplicarlo para el tema
de que haya, siempre tenemos que tener una evaluación de impacto, es decir, siempre hay riesgo. Normalmente sabéis que cada vez más todos recibiréis proyectos y está en la boca de todos de que sin Big Data no somos nada y sin inteligencia artificial tampoco, ¿no? Entonces, todo ese tipo de proyectos son tratamientos masivos y, como es lógico, de entrada ya la propia agencia los calificó con necesidad de esas evaluaciones de impacto. Es decir, que sería raro que tratar datos especialmente sensibles como datos de salud ya es un agravante, entonces vas acumulando agravantes, ¿no? Pues con 2 agravantes ya tienes la obligación. En fin, no me voy a parar mucho porque vamos mal de tiempo y os quería comentar varias cosas más, sobre todo para dejar al final unos minutos para poder hacer las preguntas que queráis. Hay una cosa fundamental que traslada el reglamento europeo, que es el principio de responsabilidad proactiva. Es decir, cualquier responsable, y después ahora lo veremos, tiene una serie de obligaciones y sobre todo tiene que ser capaz de demostrar que lo está haciendo bien. Poder demostrar, pasado el tiempo que lo estás haciendo bien, te obliga a mantener registros y trazabilidad. Pues como el biobanco, que necesita una trazabilidad completa de todo lo que ha ocurrido. Pues nuestra investigación también necesita trazabilidad, e igual, nuestro DIRAYA necesita trazabilidad. Cualquier cosa que hagamos con los tratamientos de datos, nuestra investigación o nuestros investigadores también deberían tener trazabilidad completa de lo que ocurre en ese proyecto de investigación, ¿vale? Entonces, no me paro porque eso. Y en esta diapositiva, que es fijaros que esta diapositiva la puse ya cuando se hizo aquí precisamente una jornada en 2018 sobre el cómo trasladamos las figuras legales, por ejemplo, en el caso de los ensayos clínicos. Y sobre todo también porque a veces, incluso en ciertos países, tienen problemas digo, a la hora de considerar quién es quién en cada sitio. Entonces, simplemente hay un concepto que hay responsables del tratamiento, en este caso, para el Servicio Andaluz de Salud, para todos los sistemas de información de tipo sanitario, la historia clínica, en fin, registros, pues la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que delega sus competencias, que sabéis que también, incluso en la propia Ley 41, se le delega a los gerentes de los hospitales las competencias en materia de historia clínica, ¿no? Hay una delegación ya incluso recogida en la Ley 41, pero ocurre lo mismo con todo lo que ocurre con la historia. Y después tenemos nosotros como trabajadores de la organización somos un elemento más de la cadena. En este caso tenemos al investigador principal. Y el centro es responsable del tratamiento que se llama de investigación o del fichero de investigación, que puede ser un subconjunto de la historia clínica o registros específicos que hace que los tiene identificados. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando en un ensayo clínico, el promotor, ¿no?, de ese ensayo clínico es responsable del cuaderno de recogida de datos, es decir, la información que posteriormente va a manejar. Nosotros trabajamos con datos identificados, ellos trabajan con datos pseudonimizados. Y tenemos unos encargados de tratamiento, es decir, gente que trabaja para que eso pueda ser realidad. Y tenemos, por ejemplo, de cara a un promotor, tenemos las CRO, que son las entidades que hacen la investigación por cuenta del promotor, y hay unas figuras especiales, tanto como es la del monitor y como el auditor, ¿vale? Pero son encargados de tratamiento de este promotor. Y por otro lado, tenemos en nuestra organización las fundaciones gestoras, las que son encargadas de gestionar la investigación, y por ejemplo, la fundación gestora contrata personal para una investigación concreta, que son los investigadores contratados en base pues, a un ensayo clínico o a un proyecto, que, por decir así, estos investigadores dependen de este investigador principal para el acceso y el mapeo, ¿no? Entonces, eso para tenerlo claro. Entonces, el hecho de ser un encargado de, por ejemplo, para acceder a la historia clínica, y después tengo otra diapositiva basada en esta, después lo veremos, que nos habilita legalmente. Es decir, este contrato que hay en estos niveles, nosotros tenemos un convenio, un concierto, puedes tener un contrato, cosas que te regulen el marco de encargo de tratamiento, ¿de acuerdo? Y entonces, el promotor en los ensayos clínicos siempre hablan de datos pseudonimizados, ¿vale? Sobre todo el identificador del paciente, porque la atención no la va a pseudonimizar, los códigos no se pseudonimizan. Normalmente en un cuaderno de recogida de datos solamente el identificador del paciente es el seudónimo, ¿vale? Entonces cuando dice, es que hay que codificar todos los campos de los ensayos clínicos. Una cosa es codificar, puedes codificar rango de edad, codificación de la gravedad, lo que tú quieras,
pero lo que se llama pseudonimizar normalmente solamente utilizar el identificador del paciente como dato pseudonimizado, no hace falta más. Recordar simplemente que a veces cuando se plantean el uso masivo de datos o la información, recordar de que cuando los datos clínicos tenemos mucho volumen de datos, pero de peor calidad, cuando hacemos datos para investigación que tienen menos datos, pero son más específicos. Es como cuando ocurre un ensayo clínico. Un ensayo clínico precisamente es una asistencia muy controlada y muy medida para poder medir realmente los resultados en salud, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años ha habido una serie de mejoras para que todo ese acceso, ese control, y aquí simplemente lo recojo, de obligaciones relacionadas con la antigua LOPD desde el año 99. O sea, que la mayoría de las cosas ya estaban en el año 99. O sea, no, han pasado ya 23 años, o va a hacer 23 años en verano, y no hay muchas diferencias. El Esquema Nacional de Seguridad, nosotros como administración pública nos aplica, que son todas las garantías de tipo tecnológico, vamos a llamarle de tipo informático o de tratamiento de la información, desde 2010. Este año se ha actualizado con el Real Decreto, si no recuerdo mal, el 311 de 2022, que es la actualización del nuevo Esquema Nacional. Pero se sigue pareciendo desde el 2010. Se han mejorado, se han refinado cosas, pero los principios, como es la segregación de roles, pues sigue estando, ¿no? O la necesidad de auditoría. Y en 2016, 2018, cuando ya plenamente entró en vigor, pues tenemos también las obligaciones, pues tanto de los registros, la gestión del riesgo, ¿no? No me voy a parar mucho. Esto es del Esquema Nacional de Seguridad, de las cosas técnicas que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que me gusta poner siempre, que es, sabéis que vosotros os encontráis frecuentemente con los términos de datos identificados, datos pseudonimizados, datos anonimizados, pero en los proyectos anglosajones o americanos aparecen sobre lo que se llama de identificación de los registros. Esto teóricamente no existe en Europa. Nosotros o estamos pseudonimizados con su potencial o estamos anonimizados. De identificar es solamente quitar, imagínate, de un registro, quitar el NUSA, quitar la fecha de nacimiento, quitar el DNI o quitar la dirección, quitar el código postal. Eso lo llaman los identificadores o cuasi identificadores. Y en cambio, entonces ellos para varios tipos de proyectos consideran como una opción posible que no llega a estar anonimizada, ¿vale? Pero nosotros no utilizamos este nivel, ¿no? Pero si os lo encontráis, que sepáis que no es datos, no equivale a los datos pseudonimizados y no equivale tampoco a los datos anonimizados. Cuando hablamos de pseudonimización, es simplemente recordar el hecho de que se produce también en varias actuaciones. Por ejemplo, si yo estoy en un estudio retrospectivo, en un ensayo clínico, yo puedo llamarle que el investigador puede, con consentimiento, el investigador tiene la llave de reversibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en un ensayo clínico, el investigador, el equipo de investigación, sabe quién son las personas concretas que participan y tiene esa llave de reversibilidad. Cuando nos aplicamos la 17ª, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis ejemplos de pseudonimización con los algoritmos SHA, pues habla de las obligaciones que hablamos de un equipo separado, técnico y funcionalmente, y es el que tiene que mantener esa reversibilidad. Lo digo porque este problema entiendo que genera mucha controversia. Y sobre todo hay una de las cuestiones es que llegan a veces que la solución más fácil es anonimizarlo, porque cuando yo tengo datos anonimizados no tengo que cumplir el marco de protección de datos, ¿no? Cuando yo tengo esos datos, y esa sería la solución más fácil. Entonces la propia agencia tiene una guía de anonimización de los datos, hay una guía básica de anonimización, e incluso hay un documento basado en una guía europea sobre los errores, las malas interpretaciones o dudas sobre los procedimientos de anonimización y lo que pueden implicar. Yo diría que la anonimización tiene sus riesgos. Ya en 2014 el grupo de trabajo del artículo 29, que es el precursor de lo que es a nivel de la Comisión Europea, del Comité Europeo de Protección de Datos, hablaba de los riesgos en relación con la anonimización, ¿no?
que se pueden identificar, se pueden enlazar o se pueden deducir o inferir de otros, ¿no? E incluso hay un proyecto, precisamente Australia dejó una base poblacional de tipo Open Data y no tardaron mucho, como es lógico, los investigadores de la universidad en reidentificar a unos cuantos sujetos, ¿no? E incluso, por ejemplo, como este proyecto, aunque claro, va a depender con quién vas a cruzar. Incluso igual que habla aquí, que con unos pocos datos a nivel los americanos son fácilmente identificables, pues precisamente hay que tenerlo en cuenta en los criterios. E incluso hay artículos que dicen, bueno, que no es tan fácil la reidentificación, ¿no? Y por es lo que hablábamos, ¿no? Que se identifiquen mediante combinación. Entonces, ¿quién nos puede identificar? Porque si tú tienes un conjunto de datos, tú dices, bueno, pues yo tengo este conjunto de datos y no puedo sacar más información del que tiene, ¿no? Aunque esté pseudonimizado. Pero si yo lo uno a un gran proveedor de servicios que, o como nos han pedido, decir, bueno, es que necesito la base de datos completa de Andalucía, ¿no? Bueno, pues si están todos los sujetos sabiendo que es de Andalucía van a estar en esa base de datos. Luego son mucho más fácil identificar. Entonces uno de los problemas también tiene que ver si tienes la muestra completa o tienes una parte de esa muestra. No es lo mismo tener el 100% de la población que tener un 5%, porque reidentificar a un subconjunto del 5 no es tener el resto del 95 que lo tiene, ¿no? Lo digo hablando en general con riesgo. Y en esta diapositiva un poco en los conceptos que se engloban en general, es decir, los datos identificados tengo la máxima utilidad. Los datos pseudonimizados, yo diría que incluso la utilidad es también máxima, porque no se alteran los valores, excepto el no conocer el nombre de la persona o no conocer su número de historia, no invalida. Y en cambio, cuando hablamos de datos anonimizados, puedo tener menos riesgo, pero los datos los tengo que desenfocar. Lo digo desde el punto de vista, lo mismo que yo en una foto puedo reconocer a una persona, para que sea anónima tengo que tenerlo suficientemente desenfocado. ¿Qué significa? Que la especificidad de esos datos, las distribuciones de esos datos, todos los outliers los tengo que quitar todo lo que no sea específico y por tanto tengo que quitarle esa posibilidad de identificación. Entonces hablábamos que, antes hemos comentado que las evaluaciones de impacto son necesarias cuando hay circunstancias especiales, y aquí lo veréis, ¿no? Que sirvan para hacer perfiles, que tengan efectos jurídicos, que se traten a gran escala o categorías especiales de datos, o que se haga observación sistemática, ¿no? Vamos a darle una vuelta muy rápida. Lo digo porque esto tendría también para un día completo sobre el tema de evaluaciones de impacto. Hay una guía que se ha ido actualizando, incluso el año pasado se hizo una actualización bastante potente de lo que son los procedimientos, y hay herramientas tanto de la agencia como también el CENIL francés, que la Agencia de Protección de Datos francesa tiene una herramienta en inglés para también hacer y persista en el tiempo, e incluso lo que es la Oficina del Delegado de Protección de Datos, el Servicio Catalán de la Salud, también han preparado una herramienta para hacer esas evaluaciones de impacto. Fundamentalmente, lo digo para que tengáis una idea muy clara, pues se valoran problemas de acceso ilegítimo, modificación de los datos, eliminación de los datos, todos los posibles riesgos, y estos son como simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Y recordar que a veces se pregunta uno qué es una obligación que tenemos para esa garantía de todos los datos que tenemos compartidos, y la pregunta es que quién la hace, cuándo. Es decir, pues siempre es formalmente el responsable del tratamiento. Bueno, pero si yo estoy viendo la cadena que ocurre en el hospital, pues decir, bueno, pues cualquiera que esté en esa cadena que sea parte del personal del responsable del tratamiento. ¿Cuándo? Siempre previo a tratar los datos, porque se supone que una evaluación de impacto lo que sirve es para que seas consciente de los riesgos potenciales que tienes. Entonces, sabéis que la tecnología es muy bonita, es muy fácil, pero genera muchas dependencias. No sé cuántos de vosotros habéis perdido datos con las migraciones, por ejemplo, de un teléfono a otro, o si cambiáis de sistema operativo, o vuestros datos, las garantías que obligan a mantener, ¿no? Entonces, también tiene un enfoque como muy horizontal, porque es una metodología que sirve igual para Hacienda que para un banco,
que para datos de salud. Es como una metodología muy neutra, entonces, por tanto, no está como específico, incluso, pues bueno, si yo voy a hacer tratamientos especiales, como son tratamientos masivos de datos, de Big Data, pues incluso hay refinamientos especiales que no suelen estar en la propia herramienta. Eso es como dentro de las garantías que tienes que tener. Y otro, recogiendo también un trabajo que se hizo precisamente también desde la Agencia Catalana de Protección de Datos, que participó lo que es TIC Salud Social y lo que es en la oficina del delegado, pues hicieron un trabajo en 2020 y después en 2021, si no recuerdo, que fue esta guía, que era un poco de los criterios a tener en las evaluaciones de los proyectos, ¿no? Repasa el marco, pero intenta aterrizarla a obligaciones, e incluso aquí en el pues se ha trasladado, y algunos comités también lo están utilizando, en el Comité de Granada también se trasladó un poco a decir, bueno, ¿en qué nos tenemos que parar cuando queremos evaluar el marco de protección de datos? Pues fijaros que se habla de la identificación del responsable, es decir, en este caso, bueno, si estamos trabajando en el SAN no tiene como mucha duda, pero cuando vienen proyectos donde hay promotores externos o donde va a terminar en otro sitio, pues a veces no está claro quién se supone que se hace responsable de esa información, ¿no? Sobre todo en los estudios multicéntricos, ¿no? Al final, aquí, la descripción de los tipos de datos, no me voy a parar mucho porque si no. El origen de los datos, pues bueno, pues los datos pueden ser que directamente sea de la persona en base a ese consentimiento, ¿no? O me los van a dar en modo pseudonimizado o los voy a reutilizar, ¿no? El concepto de minimización, en fin, a mí el concepto de minimización, teóricamente, yo entiendo que también los investigadores son conscientes de que van a utilizar el mínimo esfuerzo posible. Entonces hay como un principio de minimización de no recoger. Pero a veces cuando estamos extrayendo datos de tipo masivo o me lo va a dar una máquina, dice dámelo todo por si acaso, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con esa comunicación de datos a terceros, ¿no? Y sobre todo si hay transferencias internacionales, ¿no? En registros, no me extraña que alguno de los médicos que haya o que lo vea no participe en un proyecto que le han dicho que si por qué no registra los datos en una página web que está en Canadá para la sociedad tal donde hacen el registro completo de cierta enfermedad, ¿no? Y también en los tratamientos, ¿no? ¿Cómo lo va a manejar esa información, ¿no? Si lo tienes en tu PC, está en un servidor de la universidad, está en un portátil, utilizo sistemas que pueden generar riesgo, ¿no? Y sobre todo, si le aplican una evaluación de impacto. Bueno, como decía también mi compañero Rafael, la protección de datos no es solo pedir el consentimiento, pedir la exención de un consentimiento, indicar que en la memoria va a utilizar datos anónimos, mencionar la normativa de protección de datos, decir que tiene un tutor sanitario y ya con eso no hay nada más, incluir como parte del equipo de investigación a los de informática que me van a dar los datos, que es la solución, ¿no? Y sobre todo escudarse en las situaciones de emergencia que con el COVID, como sabéis, pues también, ¿no? Pero bueno. Y aquí recojo una serie de problemáticas, esto nos daría para discutir entre todos como unas cuantas horas esta tarde, pero simplemente lo traigo para el tipo de reflexión, ¿no? Es decir, porque vinculado con todo esto, pues tenemos relacionado con que dónde hay o no esas transferencias internacionales, y sabéis que con Estados Unidos no tenemos un amparo, no tenemos amparo a fecha de hoy. Hace no mucho dijeron que iba a haber un acuerdo que iba a amparar esos movimientos de datos. Sabéis que las empresas americanas tienen una obligación que se llama la Patriot Act, donde tienen la obligación de que si su Centro Criptológico Nacional o su FBI o lo que sea le piden información, de cualquier información que tenga en cualquier sitio del mundo se lo tienen que dar, ¿vale? Entonces cualquier empresa americana tiene esa obligación. Entonces lo que se quiere tanto Europa es que la garantía interna pues haya una garantía equivalente, ¿no? En fin, no me puedo parar, ¿no? Pero sobre todo el tema, a mí me preocupa las cesiones de datos ocultas, ¿no? En el tema de... Y si tenemos investigadores o tenemos reclutadores, a veces nos encontramos muchos proyectos que lo único que ponen el IP del proyecto, que es simplemente la secretaria que tramita el proyecto al comité de ética y devuelve la autorización para que extraigan los datos y vayan directamente al promotor, ¿vale? Que lo digo en el sentido del papel que se juega, ¿no?
qué promotores tenemos, o no me refiero que pueda haber promotores, como es lógico, en el marco privado, pero a veces las sociedades científicas actúan de pseudopromotores, ¿vale? Entonces todo eso también es importante tenerlo claro a la hora de valorar. Simplemente respecto al acceso a la historia clínica, y creo que vamos más o menos bien, ¿no? Recordad que, y aquí en este caso se basa en la anterior, claramente el investigador, el equipo, es el que accede a la historia clínica. Otra cosa es que el centro sanitario, a nivel de control, la auditoría, los inspectores de la Consejería de Sanidad, pues pueden investigar, como es lógico, hacer auditoría o ver los problemas que puede haber respecto a la información recogida en un proyecto de investigación. Y estamos manejando datos identificados. Acordábamos, como encargado de tratamiento, tenemos a los propios investigadores contratados que, bajo el control y la supervisión de ese investigador principal, también acceden a la historia clínica, ¿de acuerdo? Que sea en el marco. Y en el marco del promotor, que hablan del cuaderno de recogida de datos, todo un contrato de un ensayo clínico es un contrato donde el promotor entrega un medicamento para probarlo sobre un paciente y nosotros, a cambio de los gastos, el esfuerzo que supone, le vamos a dar, hacemos una cesión de datos y en esa cesión de datos le damos unos datos pseudonimizados. Sería un contrato donde, entre comillas, dentro de la obligación de siempre controlar ese medicamento y los efectos que tiene, ¿no? Que hay también unas obligaciones por parte del promotor y en el marco que nos encontramos, pues esta cesión de datos va a ser transformar datos identificados a datos pseudonimizados, que es fundamentalmente lo que yo digo, el identificador del paciente. Y como encargados tenemos a la CRO, tenemos a los coordinadores de ensayos, tenemos, fijaros que yo he puesto pseudodata manager y ahora os lo explico. Tenemos a los auditores, como cualquier otro auditor externo que venga a verificar que todo lo que está haciendo ese promotor es correcto, y tenemos la figura especial del monitor, que tiene un amparo que el investigador principal tiene que conocer que este ensayo clínico qué tipo de monitorización tiene, y todo eso está explicado en el protocolo, y donde puede verificar, no tiene la opción de registrar, ya sea tanto en local como en remoto, ¿no? Es decir, cuando se le pide que viene un monitor e incluso se está habilitando porque ya se ha hecho para el COVID, pero también creo que va a ser de continuo el hecho de que muchos ensayos clínicos tengan monitorización remota, ¿vale? En donde el investigador o el equipo tiene que tener claro a qué paciente autoriza para hacer esa monitorización. La monitorización es solo en modo consulta y solamente van a ser a los números de historia concretos que estén en ese ensayo clínico, ¿no? Y eso el investigador lo va a autorizar, ¿no? en esos procesos. Entonces, esta figura está amparada, pero a veces nos ha llegado peticiones que por qué los coordinadores de ensayos que trabajan en varias provincias, que por qué no acceden a la historia clínica. Digo, pues porque está en este campo, está bajo, es un encargado de tratamiento del promotor, o sea, a su vez puede ser un encargado de tratamiento de la propia CRO. Y me dicen también a veces, bueno, es que nos regalan a un data manager, es que no tengo dinero y resulta que el promotor nos pone un data manager, pero lo contrata él. Tampoco tendría habilitación para acceder, porque es por cuenta del propio promotor, ¿vale? Lo digo, entonces yo digo, mira, es muy sencillo, darle más dinero al proyecto y que lo contrate, e incluso por una fundación gestora puede tener, a lo mejor, no dan más dinero, ¿no? De la ciencia, lo que ha venido a tocar es el tema de la contratación indefinida del personal investigador. O sea, el problema es que estas figuras están contratadas por un tiempo muy limitado, de 6 meses, no más. Sí. ¿Qué pasa? Que si por la ley de la ciencia me hacen un contrato indefinido, ¿cómo podemos regular? Bueno, el tema de... Un poco de colisión entre la ley de la ciencia y lo que está. Claro, pero fijaros que es con el tema de los encargados de tratamiento, el papel, perdona, se hace una cuestión aquí en la sala en relación a la coexistencia entre la persistencia en el tiempo, en el modelo de contrato a nivel de la ley de la ciencia, es decir, de que sea indefinido, cuando aquí, por ejemplo, un auditor o un monitor va a estar trabajando 3 meses, 6 meses para proyectos finalistas. Pero bueno, otra cosa es que
la cuestión es el papel que hace precisamente las fundaciones gestoras de consolidar y agrupar. Entonces lo que yo digo es que es la fundación gestora quien tiene que contratar esos recursos extras, que no solamente es finalista de un proyecto, sino que participan en varios, como ocurre el papel que ocurre, por ejemplo, el propio Biobanco, donde hacen de apoyo a múltiples proyectos. Ellos lo justifican de que puntualmente necesitan. Y bueno, esa puntualidad, como hay muchos proyectos en cada fundación gestora, puede asumir el papel. En fin, eso es para discutir con un poquito de tiempo. Bueno. Es para comentar, es decir, que también un poco tiene que ver las relaciones laborales, y yo sé que en la ciencia son complicadas el hecho de decir dónde termina y qué manera le damos continuidad, ¿no? Simplemente recordaros una transparencia muy rápida de que hay un proyecto del Espacio Europeo de Datos de Salud, que no sería con el ámbito asistencial, sino de explotación de información fundamentalmente anonimizada, que se está definiendo, y a nivel español también el Ministerio y otras aproximaciones se están intentando. El propio Servicio Andaluz de Salud sacó un proyecto financiado por Res.a para manejar la información tipo de Big Data y que se pueden explotar muchos datos y cada vez más, es decir, que cada vez vaya a ser clientes directos de herramientas directas que la propia organización os lo pone fácilmente. Y por último, recordaros que es importante que todo el personal hacemos formación, y precisamente con la Escuela Andaluza de Salud Pública, una información básica para que todo el personal conozca. Yo entiendo que vuestro ámbito y la especificidad daría para mucho más y que habría que hacer formación específica en el tema de investigación e incluso de valoración de proyectos o lo que hablábamos de elaboraciones de impacto para los propios comités de ética. Pero bueno, espero que, no sé, si el año que viene o próximamente podemos también abordar en esa línea. Y yo ahora sí os dejaría precisamente, si no recuerdo más, bueno, un poco las conclusiones, ¿no? El tema es que cada vez la investigación es un proceso también multidisciplinar, que tenemos riesgos en la reidentificación, el tema de que es importante el tema de formación, que es como yo diría, cuando hablamos de protección de datos, también hablamos del Data Management Plan. Sí, para los proyectos, el tener claro cuál es el ciclo de vida. Si tú tienes claro cuál es tu Data Management Plan, pues tú también tienes claro el marco de protección de datos, ¿no? Es decir, que también está muy ligado, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué ocurre? Donde realmente casi los dos están casi, no diría fusionados, pero te sirve una información para la otra, ¿no? El tema de las medidas técnicas, el tema de la necesidad, ¿no?, de plataformas específicas para extraer datos o para trabajarlos, que no sea por ahí perdido o lo que sea, ¿no? Los procedimientos de anonimización o pseudonimización para la investigación, que esté también regulado, y sobre todo las peticiones de datos que recibimos tipo Big Data, donde me dicen, no, yo no necesito una hipótesis concreta, sino lo que necesito son las historias clínicas de los 5 últimos años, ¿no? Porque voy a investigarlo todo sobre una enfermedad. Ya os podéis imaginar de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues así también recibimos, ¿no? Y sobre todo la importancia que tienen los comités de ética y la propia subdirección de sistemas de información, de gestión de sistemas de información, para que todos estos proyectos vayan para adelante. En fin, recordaros que el marco legal simplemente es para que nosotros como incluso ciudadanos nos proteja de mal uso, de que tenemos que tener garantía y que precisamente son los comités los que ofrecen precisamente la seguridad o la tranquilidad de que las cosas se están haciendo correctamente, y que realmente todo eso es para que realmente los proyectos sean de calidad y que realmente pues, siga avanzando de una manera proporcional, ¿no? En fin, yo si queréis tanto, no sé si hay algunas preguntas o si en la sala queréis que hagamos alguna cuestión concreta, y sobre todo por el tema de tiempo para dejar posibilidad. Y si no, me voy a la diapositiva donde teníamos todas las dudas esas para discutir como unas cuantas horas y yo os cuento dudas. En fin, no sé si... Y una duda.
Una de las diapositivas ponía que los datos había que guardarlos durante 30 años. ¿Todo tipo Pues, de datos? no, depende de... No, está en la ley 14, está regulado. O sea, tiene que ver también de cuando se están planteando aquí los plazos de conservación, ¿no? Fijaros que esto era tejido y células embrionarias, ¿vale? Y cuando estamos hablando de... Fijaros que habla de datos genéticos, 5 años. No sé si se... Pero, por ejemplo, en los ensayos clínicos, para ver el tema de problemas a largo plazo, están en 25, ¿no? Entonces, bueno, en general, a veces se dicen, bueno, pues yo puedo borrar las cosas. Yo diría, pues, la ley, la única referencia que tenemos es, por ejemplo, en relación a la ley 41, la ley de autonomía del paciente, de los 5 años, como mínimo, pero es como mínimo respecto a que consideres que no hay información relevante. Pero yo diría, hoy en día que almacenar la información digital no cuesta dinero o cuesta 0,001, no cuesta nada. El problema es que esa información al final pues, se vaya en un pendrive, se pierda en un ordenador viejo. O sea, que si queréis conservarla es muy importante que los conservéis en servidores de ficheros de la organización que os ampare, o sea, digo, en el servidor de ficheros. Que lo puedes tener en tu PC, pero si se rompe el disco duro de tu PC, que seguro que se va a romper, porque como cualquier máquina tiene su vida controlada, pues que tengáis copias de seguridad y sobre todo los ataques que hay de tipo ransomware y tipo de ese problema. Entonces, hay que manejar esa información, ¿no? Hablando de conservación. Sí. Aquí al final, ¿no? Sí. Esta. Sí. Sí, por ejemplo, sí. Claro. O sea, bueno, yo os estoy poniendo, hablando de, imaginaros que esto es el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Donde tenemos como responsable de ese tratamiento la Dirección General de Asistencia Sanitaria, tú tienes el centro sanitario, que es el que te ampara, porque estás hablando de esta historia clínica que está bajo este mismo paraguas. O sea, esta historia clínica, esta Dirección General de Asistencia Sanitaria es la responsable de toda la información clínica. Sí. No, desde el punto de vista de acceso a la información, por ejemplo, si estamos hablando de Diraya, es equivalente, puede ser equivalente. Otra cosa es que, en general, los accesos a la historia clínica, los accesos, el nivel de granularidad y en el marco de limitar los accesos a qué parte de la información no está reglado ni en la ley de autonomía del paciente, no hay, por ejemplo, como algunos criterios de decir, bueno, ¿por qué si puedo acceder a la información psicológica o la información de tipo ginecológico? O, entonces, hay información que está especialmente reservada, por ejemplo, como el tema de los abortos, hay el tema de las habilitaciones de lo que serían las anotaciones subjetivas en la historia clínica, ¿no? Que tiene una reserva, ¿no? Pero no hay limitaciones en el acceso. Entonces, otra cosa que sabéis que se están imponiendo, esta sesión de hoy no es para contar las consecuencias de los accesos indebidos, pero está habiendo sanciones grandes y muy grandes en relación del abuso del acceso a la historia clínica. Entonces, en ese sentido, es trascendente tener claro que los accesos indebidos a la historia clínica antiguamente se pasaba más la mano, pero ahora mismo no. Y hay trazabilidad completa respecto a esos accesos, ¿no? Trascendentes. Preguntan por el chat, en el caso de estudio cualitativo, o sea, normalmente el Reglamento General de Protección de Datos establece que es necesario en el consentimiento informado facilitar a las personas participantes el contacto del delegado de protección de datos. Sí. Esto aplicaría también para un estudio cualitativo donde, por ejemplo, se van a hacer 20 entrevistas a profesionales o a personas usuarios. ¿Es necesario que ese consentimiento informado incluya también ese contacto del delegado de protección de datos? Sí. Sí, bueno, no sé si te han escuchado, ¿no? Sí, no. Lo repito, en relación a estudios de tipo cualitativo o donde se le dé información al paciente, ¿no? En relación a qué va a ocurrir con la información que se recaba y cuál va a ser el destino y todo eso.
no me he traído aquí como, bueno, precisamente porque va a haber una charla después, posteriormente, donde se va a hablar de la información y del consentimiento, y por eso no lo he obviado. Entonces, normalmente es suficiente, y por eso me he ido a la última diapositiva, con que aparezca el correo. Es decir, si alguien cuando está dando información tiene dudas de qué está ocurriendo con sus datos, o si sospecha que puede haber problemas, puede ejercer los derechos, y eso no sé si lo comentaremos, ante el investigador de ese proyecto. Es decir, esa es la cadena normal. Si no está el investigador, sería la jefatura de ese servicio, o sería ese centro sanitario, o la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Pero cuando eso no funciona, el delegado de protección de datos está de respaldo. Es decir, no me hacen caso, he preguntado y no me hacen caso, o no sé qué puede ocurrir, o no me responden en plazo, porque quiero saber exactamente lo que ocurre con mi información. Entonces, la cuenta del dpd.sspa sería la cuenta que tiene que aparecer también como información extra, como decir, usted en Andalucía está amparado a través del delegado de protección de datos de los posibles usos de esa información. Entonces, es simplemente esa referencia a lo que esté. ¿Qué ocurre? Que si llega una petición, pues siempre se suele redirigir al responsable correspondiente. Si estamos hablando de investigación, pues sería a la gerencia de ese centro o a ese investigador, si es conocido. Pero lo que quería era eso, confirmación de si esto aplica igualmente a los estudios Sí, cualitativos, sí. Independientemente del tipo de estudio o incluso del número de... Pero fundamentalmente otra cuestión es si están identificados los registros. Es decir, si son con carácter identificado, ¿no? Si tú tienes igual el nombre, tienes un número de teléfono, tienes una cuenta de correo electrónico, son registros identificados, por tanto le aplicaría. Si fueran registros anónimos, y dijera realmente anónimo, no lo necesitaría. O sea, tiene que ver con cuál es tu trazabilidad y tu necesidad de volver a reidentificar el registro, o que porque unos meses más tarde a lo mejor tengo que volver a entrevistar a esa persona. Entonces yo necesito tenerlo identificado. Entonces, como para tu tratamiento necesitas tenerlo identificado, aunque después cuando vayas a hacer el tratamiento de los datos los puedes, llamémosle, entre comillas, anonimizar, pues sí tendría la obligación de informar sobre lo típico, ¿no? Las cláusulas informativas típicas en relación con esos tratamientos de datos, y decirle simplemente, oye, en última instancia, pues tienes un correo de contacto, tienes la dirección, normalmente se pone la dirección de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla, es decir, se envía una carta a cualquier, siempre en las notas informativas, en las cláusulas informativas, se pone la dirección postal de lo que serían los servicios centrales del SAR, en la Constitución 18 de Sevilla, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, espero que nos veamos virtual o presencialmente, y en este mismo correo pues también intentaremos que las dudas que podemos ayudar, o la información, y sobre todo yo sé que el comité coordinador de ética pues también se hace eco de muchas preguntas, y también es un poco también la idea de intentar tener unos criterios homogéneos para todo el mundo. Pues muchas gracias y espero que nos veamos otro día. Muy bien. Gracias.